Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer webinar del año de Tintrax. Es un gusto que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a tener el gusto de platicar de un tema que quizá es muy importante para todos nosotros, que es actualización de comercio exterior en 2024. Para dicho webinar tengo el gusto de compartir el día de hoy el escenario o el foro con Ariana Solorio, que es Senior de Comercio Exterior, Estela González, también Senior de Comercio Exterior, y Ana Paula Solórzano, especialista en Comercio Exterior. Digo, también aquí en pantalla, ahorita tiene algunos problemas de audio, pero se están solucionando. También nos acompaña Marco Reyes, director de Tintax, y un servidor, Israel Islas. Como les decía, pues es un webinar muy importante para todos porque es el inicio de ver cómo está haciendo la tendencia del comercio exterior al día de hoy, ver cuáles son las modificaciones más relevantes y también tratar de entender, pues en este contexto, qué podemos hacer para prevenir y para poder tomar acciones que sean de gran interés en nuestras empresas, ¿no? El objetivo principal de este webinar, pues, es entender las tendencias del comercio exterior, para comprender mejor los cambios y de esa manera establecer mejores prácticas que garanticen el cumplimiento y la continuidad de la operación y disminuyan los riesgos. Igual antes de entrar en materia, nada más recordarles que por ahí está una ventanita de preguntas, respuestas para que cualquier inquietud, cualquier concepto que quizá no esté del todo claro o haya alguna duda, lo puedan ir plasmando durante la presentación. ¿Cuáles las ideas que vamos a estar siguiendo en este webinar? Primero queremos dar un contexto de lo que ha sido este año 2024, cuál es la perspectiva que hay, también entender de dónde venimos en el 2023. Luego vamos a platicar un poquito de la cronología de publicaciones más importantes o más trascendentes en este sentido. Vamos a adentrarnos ya un poco en el detalle de la resolución miscelánea fiscal, las reglas generales de comercio exterior y otras publicaciones también de interés y repercusión en la operación diaria y también en la cuestión, de cumplimientos de comercio exterior. Y por último, pues también cuál es el entendimiento que Tintax tiene en las mejores prácticas que tenemos que estar aplicando y en ese sentido, pues las recomendaciones que podemos hacer o sugerencias de cara a lo que estamos viviendo. Pues sin más, vamos a adentrarnos en materia. Es importante entender que este año 2024 pues es un año de elecciones. Todo el 2024 estará situado, digo ya desde el 2023 lo venimos viviendo, pero estará situado en este contexto. Estaremos viendo que el principal foco de interés tanto del gobierno, empresas privadas, etcétera, es cuidar, ver, asegurar quiénes son pues las perspectivas políticas que vamos a estar viviendo y ese va a ser el entorno, ¿no? Por lo mismo, pues esperamos pocos cambios legislativos. Igual lo vamos a estar viendo reflejado en las reglas que vamos a estar comentando, que ha habido pocos cambios sustanciales. Realmente a veces son muchos de forma, algunos muy, muy específicos que cambian en la operación, en alguna gestión administrativa, pero son pocos estos cambios. Lo que sí nos queda claro, que venimos también entendiendo desde 2023, es que la recaudación es la principal fuente de riqueza del gobierno y más en este año de elecciones, pues será un punto que estarán fortaleciendo, ¿no? Entonces, estaremos viviendo una recaudación constante y por lo tanto, pues estarán derivando acciones eficaces, efectivas, que ya venimos viviendo desde el 2023. Entonces, es importante tener este contexto para poder prevenir dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras operaciones, cualquier riesgo o cualquier eventualidad que pudiera afectarnos. En este sentido, pues también conviene entender que venimos de la aplicación del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del 2023. En este contexto, pues, ¿cuál fue lo que se revisó en temas de comercio exterior? El objeto principal de este plan de maestro de fiscalización y recaudación fueron las importaciones temporales, en todos los sentidos y todos los aspectos que puedan abarcarse, desde un anexo 24, un anexo 30, el tema de temporalidades, el tema también pues de cómo se plasman los B1, los B5. En cuanto a otro punto ha sido la verificación de origen ligado a la subvaluación. Aquí la aplicación correcta de tratados de libre comercio, el pago de contribuciones correctamente aplicados y también unido a todo esto ha sido el cumplimiento de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS y también las que cuentan con el registro de operador económico autorizado. Este punto ha sido uno de los más constantes por parte de la autoridad
Y ligado a esto, pues el tema del tratamiento del IVA en todas las operaciones de comercio exterior, ¿no? Desde el tema de devoluciones, operaciones a tasa de 0% de IVA, operaciones que son no objeto de IVA e importaciones temporales igualmente. En este sentido, es importante comprender que la autoridad se ha dado cuenta que estos puntos que vemos aquí en pantalla principalmente son puntos de los cuales los contribuyentes quizá tenían descuidos o tenían omisiones o tenían también incumplimientos o simplemente no habían actualizado, por ejemplo, temas de avisos en certificación de IVA, pero el hecho de tener estas áreas de oportunidad también le daban pie a la autoridad a lograr una recaudación más eficiente, ¿no? En el sentido de que si la autoridad llegaba a cancelar una empresa con registro en materia de IVA y IEPS, pues todo ese IVA que antes estaba acreditando la empresa a través del crédito, pues ya tendría que ser pagado, ¿no? De manera efectiva. Entonces, este tipo de acciones le han dado mucho resultado a la autoridad y lo vemos reflejado en el informe tributario y de gestión que nos fue compartiendo, ¿no? Aquí, a modo de ejemplo, en el primer trimestre del año vemos cuáles eran los números que reportaba la autoridad y se ve que por importante pues la gráfica, ¿no? Del lado derecho de la pantalla, donde nos dice que por cada peso invertido recuperaba 160. Esto en el primer trimestre del año 2023. En el segundo trimestre del año 2023 nos decía que este dato que hacía referencia llegaba hasta 212 pesos por cada peso invertido, ¿no? Entonces vemos cómo la recaudación estaba siendo eficiente a través de estos puntos que había detectado y importante señalar que si bien las auditorías o los cruces de información por parte de la autoridad han evolucionado a una manera más eficiente y también a veces no tan operativa, sino en una cuestión de forma, como platicábamos, lo que es la certificación de IVA, OEA, el tema nada más de cumplimientos de una operación virtual o de un certificado de origen, pues esto le estaba dando mayores éxitos a la autoridad. Sin embargo, pues no quita el dedo del renglón a otras prácticas, ¿no? Como el tema de consolidación de expedientes, aplicación de Incoterms y otros derivados en la operación de comercio exterior. ¿Qué pasó en el tercero y cuarto trimestre del año? La autoridad ya dejó de informarnos estos datos, ¿no? Creemos aquí que la autoridad se dio cuenta que todos estábamos entendiendo cuál era la tendencia, cuáles eran sus acciones principales y ya no tuvimos este informe tributario y de gestión actualizado en los últimos 2 trimestres del año. Pero si regresamos aquí a este dato, pues llama la atención cómo la autoridad en el segundo trimestre pues ya lograba recaudar 212 pesos por cada peso invertido. Además de estas acciones de recaudación directa, contribuciones, también nos reportaba en este informe tributario de gestión otro tipo de acciones que venía realizando, ¿no? La ejecución de PAMAS, operativos carreteros, verificación de origen, cumplimiento de certificación de IBEF y suspensión del padrón de importadores por diversas causales. Es importante también tener en cuenta este reporte que hace la autoridad, porque como les decía, encontró cuáles son los conceptos que realmente le estaban dando resultados en esta recaudación y estaba haciendo de manera eficaz. Entonces también va ligado a las modificaciones que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en operativos carreteros va a estar muy ligado al CFDI con complemento a cartaporte, verificación de origen a la emisión de certificados de origen, cumplimiento de certificación de IVA y IEPS. Vamos a ver modificaciones en las causales de suspensión del padrón de importadores, como también en el registro de empresas certificadas. Entonces, encontramos que la autoridad vio cuáles son los puntos débiles del contribuyente, más allá de las cuestiones operativas. Como les decía, estábamos acostumbrados a cuidar mucho la cuestión operativa del correcto llenado del pedimento, de la correcta integración del expediente electrónico. Sin embargo, también la autoridad ya empezó a prestar atención a otro tipo de sectores, otro tipo de factores en los cuales ha encontrado una recaudación eficiente. Esto lo ha concretado en 4 puntos, principalmente visitas domiciliarias. En el último trimestre del año notamos como muchas empresas, igual digo, apoyamos aquí a varias de ellas, recibieron visitas domiciliarias por parte de la autoridad para la verificación de cumplimiento de las obligaciones de empresa certificada en materia de IVA y IEPS, cartas de invitación en todos los sentidos, desde expediente electrónico, llenado de pedimentos, anexo 24, anexo 30, incluso simplemente cartas de invitación para comprobar ¿cómo se llama? A los representantes legales, socios, accionistas de las empresas, requerimientos igual en todos los sectores, pero sí haciendo mucho énfasis en estos puntos, ¿no? El tipo, la materialidad, trazabilidad de las operaciones en cuanto al origen de las mismas,
la certificación de IVA, de IEPS, la certificación de operador económico autorizado y revisiones físicas en carreteras. Entonces también ha habido mucho este tipo de revisión a transportistas. Entonces, importante tener en cuenta estos factores que está revisando la autoridad y cuáles son las acciones principales que está realizando. Sobre todo para tener en cuenta un concepto que nosotros hemos promovido mucho en estos últimos meses, ¿no? Aquí, en este contexto, pues digo, hay que entender que va a haber pocas modificaciones a la cuestión legislativa. A diferencia de otros años, también estas pocas modificaciones se ven reflejadas en un tema que son pocos beneficios al contribuyente. Antes casi todas las modificaciones iban en beneficio al contribuyente. Ahorita van más ligadas a asegurar que el contribuyente cumpla con todos los requisitos, con todas las formalidades propias en la operación y en los programas o registros. También entendemos que está existiendo una gestión administrativa ineficiente por parte de la autoridad. Es muy complicado realizar trámites de regulaciones, de restricciones no arancelarias, gestiones de programas de fomento, registros en la cuestión de la certificación en materia de IVA-IEPS, negativas, ¿cómo se llama? Un gran número de negativas en el tema de operador económico autorizado, etcétera. Entonces, sí tenemos que ser conscientes que también existe una gestión administrativa ineficiente. También tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo muchas verificaciones y revisiones constantes por parte de la autoridad y en ese sentido, pues tenemos que estar preparados, ¿no? La eficacia recaudatoria de la que platicábamos hace un momento, pues se va a la alza y seguramente se intensificará en estos últimos meses. Ahora, como les decía, lo que hemos promovido en estos últimos meses es a mayor recaudación, a mayor incertidumbre, mayor compliance. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien el entorno en el que estamos operando al día de hoy no es el mejor o el óptimo para el contribuyente, sí nosotros como contribuyentes tenemos que tener un control de nuestras operaciones, control de nuestra información, control de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer para poder responder ante cualquier cuestionamiento, cualquier revisión por parte de la autoridad. Aquí siempre me gusta decir pues que la autoridad está en su papel y es su trabajo revisar que el contribuyente cumpla con todo lo que está en las reglas. También las reglas del juego, pues digo, son claras para todos. Entonces tenemos que ser conscientes que nuestro esfuerzo está en un cumplimiento y por eso tenemos que ser muy claros a decir que si hay más recaudación, que si hay más incertidumbre jurídica, también tenemos que tener más compliance dentro de nuestras empresas. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos, este contexto en el cual nos encontramos en este 2024 para poder establecer mejores prácticas, mejores controles dentro de nuestra empresa. Ahora, quitando este contexto, pues es importante conocer cuáles han sido las publicaciones que quizá desde el 2023 vamos viendo ya reflejadas en este 2024. Entonces, aquí no sé, Estela, si nos apoyas a comentar un poco cuáles han sido estos cambios y darnos la cronología y además ya de comentar algunos de estos puntos. Sí, Isra, claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí, como bien comenta Isra, la idea es mencionar los puntos más importantes o las publicaciones más relevantes. Entonces, iniciamos con lo que serían las publicaciones en el mes de diciembre, dos principales que fueron el día 22. Aquí la primera nos habla de la resolución que modifica la de Biersa, que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera para lo que sería el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico y su anexo. Siguiendo con esta publicación, del mismo día 22, también se publicó la resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera más bien del tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y sus anexos. Ahora, para el día 28 de este mismo mes, también se publicó lo que serían las reglas generales de comercio exterior para 2024 y su anexo 1. Siguiendo esta publicación, el día 29 de diciembre también se publicó lo que sería referente a la resolución miscelánea fiscal para 2024 y sus anexos siendo el 1, 5, 8, 15, 19 y 27.
Aquí, dando continuación un poquito a las publicaciones, ya nos pasamos a lo que sería para el primer punto en 2024, el 8 de enero. Y aquí, bueno, realmente se publicó el anexo 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, que, como ya mencioné, fue publicada el 28 de diciembre de 2023. Aquí también podemos ver señalados la publicación de dos hojas informativas, que sería la número 1 y la número 3, al igual que un comunicado, que es el 001 para 2024. La primera hoja informativa que tenemos señalada, que es la número 3, se publicó el 29 de diciembre y esta nos hace referencia a la transmisión del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en dispositivos tecnológicos y el DODA. Adicional a la segunda hoja informativa a la que hicimos referencia, que es la número 1, se publicó el 4 de enero también ya de este año y nos habla de la liberación de los avisos de la GASE. Finalmente, el 2 de enero de 2024 se publicó el comunicado que mencionaba y aquí se nos plasmaba que el SAT amplía el periodo de convivencia entre la versión 2.0 y la versión 3.0 del complemento carta aporte. Hasta aquí de lo comentado por Estela, digo, es importante tener en cuenta estas publicaciones para seguir pues la cronología, también la aplicación y tener en cuenta pues cuáles son las leyes que están vigentes, ¿no? También importante tener en cuenta que la autoridad, si bien no hace muchas modificaciones a la ley, también usa mucho lo que es la hoja informativa, las preguntas frecuentes, etcétera, pues para hacer claros en los criterios aplicativos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta también esos puntos. Entonces, aquí ya vamos a platicar un poquito de las modificaciones que tienen trascendencia a lo que es el 2024, empezando por la resolución miscelánea fiscal. Adelante, Estela, si nos apoyas. Muchas gracias, Irra. Aquí, como bien comentan, ya vamos a pasar al tema de lo que sería en específico la resolución miscelánea fiscal para este año. Primeramente, iniciando con los cambios, marcamos los que serían los días inhábiles. Aquí prácticamente es para la regla 216 y para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafo del Código Fiscal, se estará lo siguiente. Más que nada nos marcaron que los días inhábiles para este año, la autoridad, son el 28 y 29 de marzo. Ahora, en seguimiento también con este tema de las modificaciones, consideramos importante mencionar lo que serían los antecedentes o bien el contexto para el CFDI con complemento carta aporte. De aquí, no sé si nos puedas apoyar, por favor, Ana Pau. Claro que sí, Estela, muchas gracias. Bueno, pues para comenzar de fondo con el tema del CFDI con complemento carta aporte, considero que es importante mencionar un poco la cronología que ha tenido este tema a lo largo de estos últimos años, pues con el fin de que podamos comprender un poco más la importancia que ha ido tomando, no solo en el comercio exterior, sino también la importancia que ha tenido para la autoridad. Y bueno, comenzando con esta línea del tiempo, el CFDI con complemento carta aporte se publica en el portal del SAT el 1 de mayo de 2021 en su versión 2.0 con una vigencia a partir del 1 de junio del 2021 de manera opcional. Posteriormente, podemos observar que para septiembre del 2023 se publica la documentación técnica correspondiente a la versión 3.0. Y bueno, esta entra en vigor de manera opcional, de igual forma, a partir del 25 de noviembre del 2023, siendo que para el 1 de enero del presente año se inicia oficialmente con la aplicación de multas y sanciones referentes a pues, la correcta emisión del CFDI con complemento carta aporte y a su vez a partir de este año se vuelve una obligación para las operaciones de comercio exterior. Y finalmente es importante mencionar que en el transitorio séptimo de la resolución miscelánea fiscal para 2024 nos menciona el periodo de convivencia entre la versión 2.0 y 3.0 que, bueno, en esta diapositiva vamos a mencionar con mayor detalle, que básicamente es donde se hace la distinción de vigencias, como ya lo había mencionado, entre la 2.0 y 3.0, siendo que la 2.0 podrá ser utilizada hasta el 31 de marzo del presente año y bueno, la 3.0 sería ya obligatoria a partir del 1 de abril de este año. Y es importante mencionar que esto no exime la obligación de que se expida el CFDI con complemento carta aporte en cualquiera de esas dos versiones.
Este último punto que comenta la Pau es muy importante, digo, es muy importante, perdón, toda la cronología que ha mencionado hasta este momento, pero sí ha existido una confusión primero por transportistas que creen que no es obligatoria la emisión. Recordar que esta obligación está desde el 2022. El día de hoy sigue siendo obligatoria el tema de usar quizá la versión 2.0 o la 3.0, como bien lo ha dicho Ana Pau, pero sí es importante que nosotros como importadores y exportadores tengamos la garantía de que nuestros transportistas están emitiendo primero el complemento carta aporte, el CFDI con complemento carta aporte, y segundo, lo está haciendo de manera correcta, dado que ese beneficio que había dado la autoridad de no emitir multas e infracciones se está eximiendo a partir de este 1 de enero del 2024. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos, estas fechas que se han mencionado y sobre todo buscar la garantía de que se esté emitiendo de forma correcta la información, ¿no? Porque como decíamos, ya las revisiones en carretera también están siendo constantes por parte de la autoridad. Me parece que se perdió por aquí la presentación. Vamos a ver si la podemos... perdón. Eh, no sé, por ahí está Carla, me parece. Me quitó la presentación. A ver, un momento, perdón. ¿Me confirman si se ve? Perfecto, muchas gracias. Perdón por la cuestión técnica. Entonces, continuamos. Bueno, de igual forma es importante mencionar que el SAT nos ofrece información de apoyo relativo a este tema, en donde podemos encontrar los catálogos del complemento, donde se pueden consultar las claves y descripciones a utilizar para el llenado del CFDI con complemento carta aporte, tanto para la versión 2.0 como para la 3.0. De igual forma, podemos encontrar los instructivos de llenado para los diferentes tipos de transporte, ya sea marítimo, aéreo, ferroviario o autotransporte. De igual forma, para la versión 2.0 y 3.0. Y por último, también se encuentra un apartado de preguntas frecuentes, donde encontraremos pues las respuestas a todas aquellas dudas o preguntas que se realizan con mayor frecuencia a la autoridad relativos a este tema. Bueno, igualmente aquí, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Es un gusto estar con ustedes este 2024. Hacer una pausa informativa para invitarlos a que cualquier duda o comentario que lleguen a tener alrededor de los temas que estamos tocando, por favor, siéntanse con la libertad de hacer las preguntas correspondientes para aclararlas al final de nuestra sesión. Aquí retomando un poco lo que ha comentado Israel y Ana Pao respecto al tema del complemento carta aporte, es un tema muy relevante en el sentido de que ha tenido muchas modificaciones a lo largo de los años y dentro de ellos se han modificado muchos supuestos en las aplicaciones de los sujetos obligados a emitir un CFDI con complemento carta aporte, ya sea de traslado o de ingreso. En este sentido, las últimas modificaciones, como bien lo comentábamos, no han tenido no tuvieron modificación vaya más relevante para 2024. Sin embargo, retomando el tema de las versiones 3.0 y 2.0, son importantes para su emisión, así como seguir en constante actualización o siguiendo las actualizaciones que va publicando la autoridad en el tema de los catálogos del complemento para poder hacer las modificaciones correspondientes a nuestro sistema de facturación y recordar los temas
cuáles serían los campos o nodos requeridos dentro de esta emisión. En este sentido, nosotros creímos muy importante publicarles, aquí tienen un código QR donde pueden ver el portal o micrositio tal cual del complemento carta aporte, que es de mucha utilidad tanto para ustedes como agentes de comercio exterior en los departamentos, como para el área correspondiente contabilidad, finanzas o incluso logística, que somos los que compartimos la información al fin y al cabo a nuestros agentes transportistas en su caso, para que puedan emitir ese CFDI. Cabe mencionar que estos catálogos se encuentran tanto en su versión 3.0, si ya se está implementando en su compañía, o todavía está la versión 2.0. Hay algunas diferencias y aquí me gustaría mencionar que en cada uno de estos catálogos vamos a tener siempre nuestro inicio de vigencia y nuestro fin de vigencia. Entonces, si ya estábamos acostumbrados a emitirlos de una cierta manera o de utilizar ciertas claves, nada más hay que corroborar a cara de este 2024 que ya hay sanciones que sigan vigentes, las que estamos utilizando, sino ver los cambios correspondientes. También mencionar que tenemos el tema del instructivo de llenado. Este no ha cambiado en su forma, sigue siendo o siguiendo la misma estructura que el año pasado. Seguimos teniendo temas de campos, nodos, datos, dependiendo de cada tipo de CFDI por el cual se va a emitir el complemento carta aporte y por tipo de transporte. Aquí, tomando un poquito el tema del instructivo, creemos importante que sepan que este instructivo les va a ayudar incluso a disipar algunas dudas de las operaciones que puedan estar teniendo en su compañía, ya que ejemplifica algunos supuestos de aplicación en los cuales les correspondería a ustedes como, tal vez como dueños de la mercancía o si están por medio de un forwarder o agente aduanal. Entonces, es importante que igual si llegan a tener alguna duda que tal vez todavía no quede muy clara, con gusto nosotros los podemos ayudar y al igual que sepan que hay material de apoyo para el contribuyente para su correcta emisión. Hasta el momento las versiones más actuales son a noviembre del 2023, entonces esperamos que haya modificaciones a lo largo del 2024 y también posterior a abril, que ya estaría la versión 3.0 como obligatoria para el uso. Aquí también queriendo resaltar un poquito el tema en el instructivo llenado, como les comentaba, hay información relevante aparte de todo el tipo de la información del comprobante, siempre teniendo en cuenta los supuestos. Entonces sí es importante que lo vayan revisando y viendo cuáles son los cambios que les aplicaría en cada supuesto. Al igual que, ¿me ayudas por favor? Que en el tema de notas generales, esto es lo que les comentaba relativo a los ejemplos de carácter didáctico que da la autoridad. Anteriormente se tuvieron varias mesas de práctica donde se explicaba como los supuestos y estos los publicaba el SAT por medio de sus páginas oficiales para evitar el tema de como una actualización y un poquito tema logístico, se empezaron a implementar en los instructivos estas notas generales. Aquí, como podemos ver, tenemos por todo tipo de transporte y supuestos en caso de ser traslado local de bienes, servicios intermediarios o agentes de transporte. Entonces, sí es un material que nos puede ser de mucha utilidad para evitar, incluso si nosotros no somos expertos en la emisión, poderlo compartir al área correspondiente o acercarse al área logística para ver cómo es realmente que estamos haciendo la operación. Aquí retomando la importancia de tener una comunicación con las demás áreas de nuestra empresa, ya que aunque nosotros somos de comercio exterior, pareciera que no somos los responsables de la emisión porque no timbramos los FDIs, sí somos responsables de la información que nosotros tenemos con la cual se va a llenar este complemento. Así también retomando un poco lo que mencionaba Ana Pau, en el tema del momento. Ok, en el tema de las preguntas frecuentes, lo hemos mencionado anteriormente, ya aunque la autoridad no emita un comunicado oficial o no haga una publicación en el DOF, ya se toman estas preguntas frecuentes como también una
un acercamiento a lo que realmente debe de ser o la interpretación que le deberíamos dar las reglas. Entonces, mencionar que las últimas preguntas frecuentes de este complemento están al 24 de noviembre de 2023. También hay varios supuestos prácticos. Nosotros como TINTAX hemos monitoreado incluso el tema de modificaciones para la resolución 2024 para ver qué cambios pudieron ser más relevantes en estas que aún no se actualizan. Comentarles que todo sigue siendo al parecer muy similar, sin embargo, sí los invitamos a estar en constante actualización para que no perdamos de vista puntos como relevantes en estas publicaciones. Ya por último, en el tema del complemento carta aporte, también para temas de instructivo, soporte de llenado, esto es importante. Sé que de repente es un poquito técnico el tema de tener secuencias, matrices y demás, pero nos ayuda mucho a revisar los puntos que ahorita nos tienen un poquito con preocupación, qué es lo que se nos va a sancionar o cómo es que la autoridad va a revisar aquellos complementos carta aporte bien emitidos para decir que están incorrectos e impartirme una sanción. Aquí más a continuación lo vamos a mencionar, pero en los esquemas vamos a poder ver aquellos campos que son requeridos. Actualmente son más de 70 y nos va a comentar un poquito más el detalle Ana Pau. Muchas gracias, Ari. Sí, pues tal como lo mencionan, el pasado octubre del 2023, el SAT emitió un comunicado en donde primero reconoce a todos aquellos contribuyentes que ya se encuentran en el cumplimiento de la emisión del CFDI con complemento carta aporte, pero en donde de igual forma en dicho comunicado recuerda el correcto llenado de los 34 campos mínimos obligatorios dentro del complemento carta aporte, los cuales son los que podemos observar en pantalla, que se dividen en 6 secciones: datos generales, ubicación de origen, ubicación de destino, mercancía, autotransporte y figura de transporte. Y son de gran importancia porque si no se llenan de manera correcta, pues no se van a considerar válidos para la autoridad. Ari, no sé si quisieras como complementar algo más de este tema. Sí, claro. Aquí nada más mencionar que aunque hay mucha incertidumbre en el cómo se nos va a revisar de manera práctica el tema del complemento, sí podemos nosotros anticiparnos a revisar mínimos si se están emitiendo correctamente. Lo que siempre recomendamos a las empresas es que la manera correcta de revisarlos es cotejar que si lo que yo di como comercio exterior o lo que mi equipo de logística dio como parte de la información para la emisión, en el caso, por ejemplo, de un transportista o de un forwarder o a un, no sé, agente de transporte, revisemos si efectivamente solicitar el complemento carta aporte, ver que efectivamente la información que tenemos de la operación, y no solamente en operaciones de comercio exterior, porque realmente esto afecta para todas las mercancías que trasladan por medio federal en México, realmente es lo que nosotros estamos visualizando en este complemento. Es realmente hacer un cotejo, identificar aquellos puntos que tal vez se pueden estar replicando por temas de emisión de facturas, porque los errores suceden y de repente también al ser un complemento nuevo y tener diferentes áreas involucradas, pues sí es importante saber que se están emitiendo correctamente. Aquí, pues nada más es la invitación a que si todavía no tienen bien identificados los supuestos de aplicación, por favor volver a sentarse y analizar su operación. Si todavía tal vez el área de logística o las áreas correspondientes están un poco, tienen un poquito de, no sé, negación para pasar información o todavía no existe esta comunicación correcta entre las áreas, también puede sentarse y también incluso, por ejemplo, nosotros como asesores podemos llegar para demostrar la importancia que en el peor de los casos pues es un embargo precautorio de su mercancía y lo peor que puede pasar en una empresa pues es que paremos operación, como siempre mencionamos, al igual que pues tener pérdidas, ¿no? Al fin y al cabo la logística siempre es un tema muy, muy delicado y nosotros como comercio exterior ya nos afecta también en nuestros papeles aduanales. Entonces, evitar este tipo de errores y pues buscar la prevención y ya ahorita en modo de urgencia porque ya es sancionable. En el Inter qué bueno que sale a la luz un poquito más cómo van a salir cómo va a ser la autoridad para hacer estas revisiones, nosotros tener un poquito más de antelación en este supuesto. Aquí digo nada más para cerrar un poco los puntos comentados.
Bien, no hemos querido tocar la parte de llenado, casos de aplicación, etcétera, digo, porque el mes pasado se hizo un webinar que también les invitamos a consultar referente a este tema. Aquí simplemente queríamos hacer énfasis en que este 2024, en la resolución miscelánea fiscal, ya se hace, digo, viene siendo obligatorio desde 2022, como se comentaba, pero ya está el tema de multas e infracciones, ¿no? Entonces, primero para tenerlo en cuenta en el correcto llenado. También otro punto que a veces olvidamos es el que un CFDI está ligado a una obligación fiscal, ¿no? Entonces, el no llenar correctamente este CFDI con complemento a carta aporte, más allá quizá de lo que ahorita mencionaba Ari, del decomiso de mercancías o de la multa o infracción por un dato inexacto o una emisión del mismo, puede repercutirnos en la acreditación o deducción de nuestros pagos correspondientes, ¿no? Entonces, también es importante tener esta comunicación en las áreas para poder ligar la información que genera comercio exterior, la información que plasman los transportistas y que nuestra área fiscal también tenga la garantía de que estos comprobantes van a proceder de manera correcta en el momento de hacer una deducción o una acreditación, teniendo en cuenta pues, lo que menciona el Código Fiscal en el artículo 29 y 29A, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta este supuesto que es de bastante trascendencia en todos los sentidos y en toda la cadena logística, desde el pago fiscal, el tema del transporte en carretera, como también el tema de cumplimiento en comercio exterior, para conocer los supuestos, el correcto llenado y podamos garantizar pues la continuidad de la operación en todo momento. Entonces, importante esta modificación que si bien ya se venía dando desde el año 2022, 2023 había algunas prórrogas, tener en cuenta que en 2024 ya puede tener repercusiones más allá del simple llenado, ¿no? De nuestro CFDI con complemento a carta aporte, ¿no? Entonces, importante hacer revisiones, tener en cuenta todo este material de apoyo que mencionaba Ana Pau y Ari para poderlo consultar y garantizar con nuestros transportistas y socios logísticos toda esta información. Ahora, hay otros puntos importantes, o bueno, estas consideraciones, no sé si las quisieran mencionar. Claro, nada más a manera de resumen, mencionar que ya es obligatoria la emisión del CFDI con complemento carta aporte a partir del pasado 1 de enero. Aquí es 1 de enero de 2024. También las multas e infracciones ya se van a empezar a, perdóname, la obligación de la emisión es a partir del 1 de enero de 2022 y las multas e infracciones a partir de enero de 2024. También estamos en un periodo de convivencia entre nuestras versiones 2.0 y 3.0 hasta el 31 de marzo de 2024. Considerar que somos responsables solidarios de la transmisión de información que nosotros damos para la emisión del CFDI con complemento carta aporte y de la información que también vamos a transmitir como folio en los pedimentos. Ahora, a partir del 1 de enero de 2024 ya es exigible y obligatorio incluir el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en los dispositivos tecnológicos y en el DODA, en nuestras operaciones de comercio exterior. Y como siempre, el importador o exportador y en general cualquier persona que esté obligada o que esté trasladando mercancía, solamente va a poder acreditar la legal estancia y tenencia de los bienes que transporta si incluye el complemento carta aporte, ya sea en un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado. Entonces, en las mercancías de procedencia extranjera se tiene que colocar en el comprobante el número de pedimento documento aduanero correspondiente. De acuerdo. Entonces, aquí es un resumen de qué tenemos que considerar de acuerdo a estas modificaciones. No sé, Ana Pau, si quieres comentar algo más al respecto. Muchas gracias. No, pues igual nada más por último, hacer mucho énfasis en que si bien se encuentran al día de hoy vigentes las dos versiones que son la 2.0 y la 3.0, es muy importante considerar la vigencia que tiene la 2.0 para que se tenga muy en cuenta que a partir del 1 de abril de este año, la 3.0 va a ser la versión oficial y obligatoria que se va a tener que llevar a cabo para el complemento carta aporte. Entonces, nada más para hacer mucho énfasis en eso y por mi parte sería todo de este tema. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues otro tema igual de resolución nacional fiscal que tuvo actualizaciones y repercute directamente en comercio exterior es la actualización de el anexo 19. A este respecto, ¿cuáles serían como los principales cambios, Estela?
Gracias, Isra. Aquí, bueno, como bien comenta, se dio modificación a lo que sería el anexo 19, que nos habla de las cantidades establecidas en la Ley Federal de Derechos para 2024. Aquí, más que nada, nos habla de un incremento promedio del 4% para diversos conceptos, más que nada para el artículo 40, que nos habla de lo que son las inscripciones, concesiones y diversas autorizaciones. Aquí, más que nada, marcamos dos incisos, que son el A y el M. El A nos habla de la inscripción en el registro del despacho de mercancías por una cantidad de 8,082 pesos, y el inciso M nos habla de la inscripción en el registro de empresas certificadas, que aquí pues tenemos un monto de 37,112 pesos. Aquí únicamente pues sería importante hacer énfasis y mencionar que bien si se realizó la renovación a finales del año 2023, se debe de pagar la diferencia del monto actualizado a este año 2024. Esta diferencia sería de 1,537 pesos. Nada más reforzando este último punto, igual invitar a todos a quienes hicieron esta renovación en diciembre que no dejen pasar esta actualización de pago durante el mes de enero, y también recordar que es importante que una vez que se haya hecho este pago de los 1,537 que menciona Estela, se pueda enviar el comprobante a través de correo electrónico a la autoridad correspondiente, ¿no? Esto para evitar cualquier incumplimiento o no estar completos en el pago de derechos por vigencia. Gracias, Isra. Aquí, bueno, siguiendo un poquito con la parte de la actualización, también tenemos lo que es el artículo 49 que nos habla del DTA. Aquí, más que nada, pues hacer énfasis en las cantidades actualizadas para 2024, como también mencioné anteriormente. Tenemos una fracción reformada, la cuarta, y bueno, aquí nos habla que para el caso de las operaciones de importación, exportación de las mercancías que estén exentas de los impuestos al comercio exterior conforme a la ley, también del retorno de mercancías importadas o exportadas definitivamente, de importaciones o exportaciones temporales para retornar en el mismo estado, y también de las operaciones de mercancías de que de conformidad con las disposiciones aplicables no tengan valor en aduana. Aquí de igual forma también nos hace referencia a la importación y exportación de mercancías que tengan tratados internacionales a los que no deban aplicarse cargos o derechos sobre el valor que éstas tengan por cada operación. Aquí también nos menciona un monto que sería de 407 pesos, bueno, aproximadamente 408. Y aquí más que nada también hay que considerar la fecha de entrada en vigor, que como aquí tenemos marcada fue el 30 de diciembre del año pasado. Entonces realmente ahorita pues esto ya estaría vigente. De acuerdo. Bien, pues hasta aquí, digamos, son los cambios más relevantes de la resolución miscelánea fiscal, teniendo en cuenta esta actualización de un 4% promedio en lo que son derechos y los montos que bien comentó Estela. Ahora vamos a platicar un poco de lo que son las reglas generales de comercio exterior, quizá una aplicación más práctica. Como les decía, pocos cambios, pero quizá trascendentes, y también que van a estar ligados a un tema de trazabilidad en la operación. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Y otro punto igual importante a considerar, el tema del IVA, ¿no? Este será un tema de constante revisión por parte de la autoridad. No sé, Ari, si nos quieras ayudar recordando un poco de las publicaciones del 2023, pero que han tenido repercusión en este 2024. Y bueno, aquí ya retomando un poquito de la cuarta resolución de modificaciones a las reglas que tuvimos en octubre de 2023, importante recordar la reforma que tuvo la regla 3111 respecto a las claves de los identificadores AL y TL cuando se utilice una preferencia arancelaria por tratado. Aquí nada más mencionar que ya se tienen que asentar dentro de nuestras operaciones donde se utiliza esta preferencia también los identificadores PO y EO del mismo apéndice del anexo 22. Aquí igual, para modo de ejemplificar y que sea un poquito más sencillo ver los supuestos de aplicación, entender que siempre que se declaren operaciones de importación o que tengamos alguna certificación en el origen de la mercancía o se aplique algún trato arancelario preferencial, acuerdo de cualquier acuerdo comercial o tratado libre de comercio en el que México sea parte, vamos a tener que incluir estos identificadores PO y EO
tomando en cuenta los complementos correspondientes para cada supuesto. En el tema de complemento 1, tenemos que declarar la carga que corresponda conforme a si somos productor, importador o si tenemos una autoridad extranjera, o en el caso del complemento 2 y 3, saber que estos campos siempre se van a centrar de forma vacía. Aquí esto para el correcto llenado, utilizando PO y EO en operaciones con AL y TL para las mercancías con preferencias arancelarias. Este punto es muy importante porque, como lo habíamos dicho anteriormente, la autoridad está revisando el tema de subvaluación de mercancías y aplicación de tratados de libre comercio. Entonces, esto también le va a dar una mayor trazabilidad y tenemos que tener claro quién está emitiendo el certificado, ¿no? Si es el productor, si es el importador, si es una autoridad extranjera, y tener en cuenta que estos detalles de llenado de pedimento, de aplicación de tratado, también nos pueden echar para atrás alguna preferencia arancelaria. Entonces, si bien es un detalle o una modificación mínima, quizá en el llenado de la documentación y de los pedimentos, puede tener una repercusión trascendente en el beneficio arancelario que estemos gozando para nuestra empresa. Entonces, aquí nada más echarle un ojito a todas las operaciones que hemos hecho desde el 2023, a partir del 29 de diciembre, para ver si lo estamos aplicando de manera correcta. En este sentido, también se dan otras dos publicaciones que son referentes al TEMEC y al TIPAT, que bien mencionaba Estela el 22 de diciembre del 2023. Y aquí digo, se modifican diversas reglas, pero el punto importante a tener en cuenta en estas dos modificaciones es el siguiente, que ambos presentan una modificación importante en la cual el importador podrá solicitar un trato arancelario preferencial siempre y cuando éste emita el certificado por él mismo, ¿no? Entonces, también ya tenemos en estos dos tratados la posibilidad de que el importador mismo sea quien emita el certificado. Obviamente tendría que estar con la calificación correcta, haciendo el llenado apropiado, pero el importador sería el responsable de ese goce de preferencia arancelaria. Entonces, es importante tener en cuenta este punto, va ligado al anterior que veíamos del anexo 22, pero también aquí pues la responsabilidad que goza el importador al gozar de este beneficio o preferencia arancelaria. Entonces, importante tener en cuenta esta modificación. Esto referente a publicaciones del 2023. Ahora, no sé, Ari, aquí si nos apoyas platicando ya cuáles son las modificaciones más importantes de las reglas del 2024. Ok, aquí un punto importante, los causales de suspensión. Se adicionaron hubo una modificación en la fracción 15 de la regla 133 para causales de suspensión, y también hubo dos adiciones nuevas a las reglas. En este caso, las empresas para el registro de esquema de certificación de empresas. Anteriormente se tenía el punto de la presentación del anexo 30, ahora van a ser todo conforme al inventario existente, inventario estar con estatus válido de conformidad con la regla 721 en su obligación. Al igual que mencionar que tienen que garantizar el interés fiscal mediante la fianza o carta de crédito y cubrir con todas las obligaciones establecidas en las reglas 721 o 743 que sean aplicables conforme a su certificación. En este sentido, es importante resaltar este cambio. Si bien vemos en la parte izquierda de la pantalla cuál era la causal de suspensión del padrón en el 2023, que iba sobre todo enfocada a un tema de presentación de inventario, como platicábamos desde un inicio, al final la certificación de IVA se convierte en objeto por parte de la autoridad. Si leemos la causal número 15 ya en el 2024, ya no nos habla de un tema de inventarios, ya no nos habla de un tema quizá de crédito, sino que ya nos habla de todas las obligaciones establecidas en la regla 721 o 743 de acuerdo al registro obtenido. Esto quiere decir que todas las empresas que cuentan con este registro, sean rubro A, AA, AAA, también recordar que las operadoras económico autorizado están dentro de estas obligaciones, pueden caer en una causal de suspensión no solo de la certificación, sino del padrón de importadores si se omite el incumplimiento, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta, digo, esto lo vamos a platicar dentro de las mejores prácticas, la importancia que tiene hoy el revisar nuestros expedientes de nuestra certificación de IVA, garantizar todas las obligaciones en cumplimiento y aquí también invitar a ver las obligaciones no solamente reflejadas en la presentación de descargos del anexo 30, sino recordar que aquí hay obligaciones que tenemos que presentar
tanto en tiempo como forma. Y tiempo me refiero, por ejemplo, hay algunas que nos indican 5 días después de que se hizo una modificación, en el mes inmediato posterior alguna modificación en el RFC, en la actualización de socios, accionistas, en modificaciones al estatus de nuestros documentos de la legal posesión de nuestras plantas, de dirección, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, digo, otro tema que cambia mucho el tema de proveedores, clientes. Entonces, es importante vigilar realmente todas las obligaciones de la regla 721 para garantizar sí la continuidad de nuestro registro en la empresa de certificación en materia de IVA y EPS, pero también evitar la suspensión en el padrón de importadores. Entonces, esta modificación de la causal quizá parece mínima, pero tiene una trascendencia muy importante, sobre todo porque ya se engloban todas las obligaciones para las empresas que cuentan con el registro de empresa certificada en materia de IVA y EPS. Entonces, aquí es importante realizar acciones de las que vamos a platicar más adelante para cuidar este registro. Otro punto también interesante que se añade dentro de las causales de suspensión es la causal número 47 y en este nos dice que se determine, o sea, será causal de suspensión cuando se determine a través de resolución emitida por la autoridad aduanera que no realizó el entero de las retenciones del IVA en términos del artículo 1A, fracción tercera de la ley del IVA. Entonces, aquí también importante hacer una revisión de cómo estamos haciendo nuestras operaciones de comercio exterior, sobre todo en dos claves que son las más comunes, B1 y B5, para asegurarnos que en esas operaciones se esté realizando las retenciones correspondientes, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esos puntos de comercio exterior y también ver cómo ya la operación de un B1, de un B5, de operaciones virtuales, puede tener una afectación directa no solamente en certificación de IVA, en IMEX, sino también directamente en nuestro padrón de importadores, ¿no? Entonces, es importante ya hacer una revisión total que nosotros, pues digo, siempre hemos considerado la integración del punto fiscal, del punto aduanero para garantizar esa trazabilidad en toda la operación. Estas modificaciones quizás son muy trascendentes por la importancia que tiene el padrón dentro de la empresa y porque al final siempre lo hemos dicho, digo, más allá de un riesgo en una multa, en una infracción, el riesgo más alto que tiene la empresa es la continuidad de su operación, ¿no? Y sabemos que cuando se baja o se suspende el padrón de importadores, se baja el switch de toda la operación de la empresa. Entonces, importante hacer esa vigilancia en el cumplimiento de estos puntos. Aquí digo de modo enunciativo una nueva regla dentro del capítulo 7, que es la regla 7112, y nada más nos hacen énfasis en cuáles son las mercancías que se pueden importar a través de las empresas que cuenten con el registro de empresas certificadas, que son las que están en el anexo 28, ¿no? Entonces aquí nada más invitarles a revisar si ya tenemos el beneficio de empresas de mercancías sensibles, en caso de que no realizar el procedimiento que tienen las empresas certificadas para poder gozar de este beneficio y verificar las mercancías que están dentro del anexo 28. Aquí otro punto que venimos actualizando desde 2023 y tiene repercusiones en el 2024 son las empresas con el registro de operador económico autorizado. Entonces aquí, Ari, no sé si nos puedes comentar cuáles son las actualizaciones. Sí, claro, esto fue muy relevante el año pasado porque hizo que todas las empresas se pusieran a trabajar en las actualizaciones correspondientes, más que nada para el tema del perfil de la empresa, para empresas certificadas OEA. En este sentido, es importante mencionar que las actualizaciones correspondientes del anexo 1 referentes al perfil de la empresa, E4 de agente aduanal, autotransportista terrestre, mensajería y paquetería y demás perfiles específicos, se tiene que presentar su modificación ya este año. Anteriormente teníamos la fecha indicada para el 25 de enero de 2024, ya en unos días más. Isra, no sé si me puedas apoyar en la siguiente, por favor. Aquí mencionando el tema del periodo escrito para el tema de la presentación de la modificación de estos perfiles al 25 de enero de 2024, siendo que ahora con las nuevas modificaciones de las reglas generales para 2024 se ha ampliado la fecha que la autoridad da para subir estas modificaciones de los formatos, siendo ahora el 3 de febrero de 2024, dependiendo de ambos supuestos que se mencionan aquí en pantalla. Es importante ya, si no tener ya todo listo y únicamente en cotejo, ya tener la manera y mapeado el tema del tiempo para la presentación de estas modificaciones.
Aquí importante, digo, mencionar del tema de forma que son presentados de manera física en la Ciudad de México. Recordar igual que el omitir esta presentación o actualización puede derivar en requerimientos, suspensión o cancelación del registro y que cuando tenemos esta cancelación pues tenemos que esperar 5 años, ¿no? Para poder volver a registrarnos. Entonces, importante revisar nuestros expedientes, actualizar nuestros perfiles correspondientes y presentarlos en tiempo y forma. Digo, aquí nada más de manera aclaratoria, pues el 3 de febrero es sábado, entonces ahí hay quizá algún error por parte de la publicación, entonces invitarlos a presentarlo desde el 1 o 2 de febrero, ¿no? Para evitar cualquier tema por cuestiones de tiempos o forma por parte de la autoridad. Bien, en este sentido, igual dentro del capítulo 7, una modificación importante es la regla 733. Aquí se mencionan los beneficios que tienen las empresas con registro de operador económico autorizado y en específico la fracción 13 en las últimas modificaciones, sexta resolución de modificaciones a las reglas del 2023, presentaba una modificación que era la siguiente, ¿no? Dice que cuando se dé transferencia de mercancías a empresas residentes en territorio nacional que cuentan con registro de esquema de certificación de empresa modalidad IVA y IEPS y o modalidad operador económico autorizado, la empresa que transfiere las mercancías en términos del párrafo anterior deberá presentar el formato E15, manifestación de voluntad para asumir la responsabilidad solidaria en términos de la regla 733, fracción 13 del anexo 1. Aquí nada más mencionar que esta obligación o este formato entró en vigor a partir del 1 de enero del 2024 y en este sentido recordar que pues cuando hacemos este tipo de transferencias pues tenemos que tener el tema de la retención del IVA correspondiente, ¿no? También un tema que ha sido controversial. Pero en este orden de ideas es importante ver que tenemos que presentar este aviso, ¿no? Entonces, si nuestra empresa realiza operaciones B5, tenemos que estar haciendo esta manifestación de voluntad y nada más aquí recordar un poquito qué contiene este aviso y también analizar si conviene continuar con este esquema, ¿no? Aquí digo, vamos a hacer de manera enunciativa, la manifestación nos lleva a declarar pues los datos del responsable solidario, tanto denominación social, RFC, domicilio, etcétera. Por otro lado, es el tema del residente en el extranjero, cuáles son los datos que hay en este residente en el extranjero. Y aquí, pues, ligar un tema importante, ¿no? La trazabilidad que está dando la autoridad a través de las transferencias, ¿no? Está viendo quién es el que transfiere, quién es el que vende, quién enajena los bienes, a dónde se entregan. Entonces, vamos viendo cómo se va ligando todo el tema de la certificación, también con los FDIs correspondientes. Además de esto, pues está el tema del llenado de los pedimentos. Tenemos que hacer este aviso por cada importación temporal, la fecha de vencimiento, el número de pedimento, descripción de las mercancías. Aquí tenemos que incluso en algunos casos declarar marca, modelo, tipo, número de serie. Entonces, se vuelve complejo ya el realizar una operación B5 cumpliendo con esta formalidad propia que nos indica la regla 733. En este mismo apartado está la fecha de importación definitiva, la fecha del pedimento mediante el cual se cumple lo que establece el artículo 108, el número de pedimento, información de la mercancía, etcétera. Además de esta parte aduanera, después nos manifiesta que tenemos que ser claros en la manifestación de voluntad para asumir la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que declarar que nos encontramos dentro de nuestras obligaciones fiscales en cumplimiento, que contamos con nuestro domicilio fiscal localizado, activo el RFC, los datos asentados del presente formato son ciertos y que en este sentido, por ejemplo, el punto E llama la atención que por medio del presente se asume la responsabilidad solidaria en términos de los artículos que se mencionan ahí por las obligaciones fiscales que se originen con motivo de la enajenación realizada por el residente extranjero sin establecimiento permanente en el país respecto de la mercancía relacionada con el pedimento de importación definitiva. Entonces, nosotros ya como residentes o contribuyentes del país estamos asumiendo responsabilidades por las manifestaciones o las enajenaciones que realice un residente en el extranjero. Además de esto, hay manifestaciones expresas del representante legal, se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales, el estatus de domicilio fiscal localizado, RFC activo, los datos asentados son correctos y que las facultades por las cuales le fueron entregadas en su momento pues siguen vigentes, ¿no? Y aquí en este sentido también revisar tanto en certificación de IVA como en certificación OEA si tenemos actualizados todo esto, ¿no? Porque
A nosotros al realizar algunas revisiones con las certificaciones vemos que nos entregan poderes, pero nunca se han dado estos avisos dentro del SAT, ¿no? Entonces, importante realizar esa revisión porque también por el tema del representante legal, pues se pueden echar para atrás todos estos beneficios. Digo, aquí ya la parte práctica se presenta a través del portal del SAT, en la parte de casos de aclaración, y aquí nada más me gustaría centrarme en la información adicional. Para poder hacer completo este aviso o esta manifestación, se menciona los bienes de propiedad de quien asuma la responsabilidad solidaria deberán corresponder al tipo de bienes señalados en el artículo 155, que de forma suficiente garanticen la responsabilidad solidaria asumida por las obligaciones fiscales que se originen con motivo de la enajenación realizada por el residente en el extranjero. Entonces, aquí digo, en los requisitos, como ven, nos mencionan dos. Uno, que es la escritura pública del representante legal, y dos, el listado de bienes susceptibles de embargo y de fácil realización en términos de las disposiciones del Código Fiscal. Entonces, nos damos cuenta que ya las operaciones B5 tienen que cumplir con un esquema bastante complejo dentro de los requisitos, no solamente hacer un llenado de la información aduanera, sino también hacer un llenado de estos bienes que pueden ser embargados en caso de que no cumplamos con las obligaciones correspondientes. Esto, digo, lo mencionamos como una obligación ya vigente desde el 1 de enero del 2024 y también mencionar que, como siempre hemos dicho, la autoridad realiza cruces de información a través de ciertos puntos o cierta información, ¿no? Como puede ser un identificador, una forma de pago y sin duda alguna la clave B5 durante este año va a ser objeto de revisión por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, tener en cuenta que si estamos realizando operaciones B5, ver si estamos en cumplimiento o también ver si tenemos alguna alternativa para poder realizar esas transferencias de las mercancías. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Nada más recordar igual que durante el mes de enero las empresas que cuenten con el registro de operador económico autorizado deberán presentar su aviso de modificación de transportistas, esto siguiendo lo que nos indica la ficha B13 y que también es de manera presencial, ¿no? Para que durante este mes hagamos la presentación de dicho aviso y no tengamos alguna cuestión ahí de omisión. Por último, mencionar que el 8 de enero se publicaba el anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuál es la gran novedad de este anexo? La novedad es que se cambia alguna forma de presentar algunos trámites y esto nos lo aclaran en la hoja informativa de liberación de avisos a GASE, ¿no? A partir del 1 de enero se encuentran activos los siguientes avisos en la ventanilla única de comercio exterior. Primero está el tema de aviso de importación en diversos momentos de mercancías desmontadas o sin montar. También el aviso de importación temporal del artículo 106, fracción 2 de la ley aduanera. El aviso mensual por submaquila, este es un aviso muy común, entonces tenemos que tenerlo presente para poder hacerlo ya a través de BUSEM y evitar cualquier retraso u omisión en cumplimiento. También el aviso de traslado de mercancías de empresas con programa IMEX. Está el aviso mensual sobre importación y venta de vehículos usados. Y el tema de avisos para la destrucción de desperdicios conforme al artículo 109. Este también es muy importante, muchas empresas lo presentaban de manera física, ahora hay que hacerlo de manera virtual a través de BUSEM. Y por último, el dictamen de compensación o disminución contra aprovechamientos a cargos del recinto fiscalizado. Entonces, es importante tener en cuenta estas modificaciones en el anexo 2, la manera en que se deben de estar presentando los avisos. Y aquí, pues digo, como sugerencia práctica, nada más leer bien las fichas de cada uno de los avisos para tener en cuenta los requisitos, los modos en los que se tienen que presentar y recordar que a veces BUSEM no es tan amigable para realizar este tipo de gestiones o trámites, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta esos puntos. Ahora bien, digo ya, concluyendo un poquito los temas que hemos platicado, ¿cuáles son las mejores prácticas que recomendamos o cómo vemos este enfoque después de conocer las modificaciones más trascendentes en este 2024? Primero, se nos hace sumamente importante la planeación del comercio exterior. Tenemos que tener identificado el perfil tributario de la empresa para conocer cuáles son las obligaciones principales. También tenemos que tener alternativas de cumplimiento. A modo de ejemplo, tenemos que blindarnos con todos los programas de fomento, ver también la aplicación de tratados de libre comercio. Como lo decíamos ahorita, los B5, hay muchas empresas que no pueden estar cumpliendo con esa obligación, entonces tenemos que ver alguna alternativa a través de algún recinto, alguna cuestión de este tipo. Entonces, tenemos que buscar alternativas en esta planeación de comercio exterior y tener una estrategia definida, ¿no? Conocer cuál es la estrategia que tenemos que seguir para garantizar la continuidad de la empresa. Un segundo punto es el compliance, lo decíamos al inicio, a mayor
fiscalización, a mayor incertidumbre, mayor compliance. Aquí tenemos que tener un equipo de cumplimiento especializado en el conocimiento de nuestras obligaciones, la gestión de trámites, el también conocer las modificaciones y actualizaciones, calendarización de obligaciones, tener en cuenta cuáles son las fechas claves dentro de nuestro perfil tributario, expedientes actualizados. Este punto se nos hace sumamente importante. Expedientes nos referimos no solamente al expediente de comercio exterior, sino al expediente de todo lo que es nuestro registro de empresas certificadas, nuestros programas IMEX, las evidencias de contratos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, el expediente igual de lo que platicamos, el CFDI con complemento carta aporte en cada una de las operaciones, etcétera. Y dentro de este compliance, la automatización. Hoy en día, dar seguimiento a cada uno de estos puntos es bastante complejo, entonces tenemos que tener herramientas que nos vayan garantizando el cumplimiento de toda la operación, el seguimiento de la misma, pero tiene que ser de una forma automatizada. Otro tema importante es el monitoreo constante. Aquí tener OKRs y KPIs bien definidos por parte de la compañía, auditorías y revisiones. Este punto también se nos hace muy importante y lo divido en dos, ¿no? Auditorías, la clásica auditoría que conocemos, que pues se hacen de selecciones, pedimentos, que a veces llega un periodo muy largo y que es difícil de solventar en cuanto a la parte administrativa, pero también hacer revisiones periódicas. Digo, nosotros tenemos una metodología con nuestros clientes de revisiones mensuales en los cuales se detectan desviaciones de manera inmediata, se corrigen y se va actualizando, ¿no? Entonces, sí tener esas dos implementaciones dentro de nuestro monitoreo constante y la ejecución de planes, ¿no? Que todo lo que tengamos dentro de la definición de nuestro perfil tributario, calendarización, etcétera, se lleve a cabo. Y otro tema importante que vamos viendo necesario cada día más dentro de las empresas es el equipos especiales, ¿no? Equipo legal. Hoy en día es importante contar con un equipo especializado de abogados en el cual demos respuesta inmediata a temas de atención a requerimientos, carta de invitación, visitas domiciliarias. De verdad nos ha costado, o bueno, cuesta ver cómo hay empresas bastante sólidas que por no tener este tipo de equipos, dar respuesta a una visita domiciliaria, a un requerimiento se vuelve un dolor de cabeza y luego también la pérdida de los registros pues es continua, ¿no? Registros me refiero a un programa de fomento, a un registro de certificación de IVA y son por temas que a veces no se pueden cumplir en forma por el desconocimiento. Asesoría especializada. También aquí nos toca recibir bastantes casos en los cuales ya el tema va avanzado y todo partió porque no se respondió de manera correcta un requerimiento, una carta de invitación o no se entregó la información adecuada. Entonces es importante tener ese punto de vista también de un tercero. Y otro tema, actualización constante. Quizá no hay cambios relevantes dentro de la legislación como lo vimos al día de hoy, digo muchos cambios relevantes, pero también es importante que esta actualización en los puntos claves sean definidos dentro de la operación de la empresa, ¿no? Muchas veces vemos que la empresa se dio cuenta ya cuando les llegó el requerimiento que tenían que presentar un aviso, que tenían que declarar un identificador, que tenían que anexar algún documento, pero ya es después de que ha llegado el requerimiento. Entonces, estas son las 4 mejores prácticas que recomendamos para esta tendencia que estamos viendo en el comercio exterior. Y a modo, digo, muy concreto, aquí en TINTAX lo hemos plasmado en este programa, ¿no? Que nosotros lo llamamos Total Custom Solutions. En este sentido, tratamos de abarcar todos los puntos que pueda aplicar una operación de comercio exterior. Y primero empezamos con el Total Customs Compliance, que es la definición de las obligaciones de acuerdo al perfil tributario, registros, programas, etcétera. Después lo que nosotros llamamos consultoría, que es ese rebotar ideas, realizar esquemas, ver alternativas de operaciones, garantizar criterios en cada una de la operación y todo esto reforzado con otro tipo de revisiones, ¿no? El Total Customs Record Keeping, que es la administración del expediente electrónico, también el Total Customs Programs and Certifications, en el sentido de que aquí el análisis del cumplimiento de nuestro programa CIMEC, la certificación de IVA, las auditorías, como les decía, más allá de las revisiones menstruales, también el realizar la clásica auditoría, la administración del activo fijo, los entrenamientos y también un comité para ejecutivos especiales, ¿no? Entonces, este tipo de programas que hemos implementado y desarrollado buscan garantizar pues el cumplimiento de la operación, la continuidad y que sobre todo se disminuyan los riesgos desde un tema de vista desde el corporativo, fiscal, aduanero y que está hoy día implicado dentro de la operación de comercio exterior, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos puntos, los compartimos a modo de que también los puedan implementar en sus empresas o si bien en algún momento les podemos apoyar, pues también
que sepan que están estas soluciones para implementación de sus compañías. Aquí, digo, a modo de conclusión igual, no sé, Marco, si estás por aquí. Bueno, a ver, vamos a ver si todavía está conectado, creo que no. No sé, Carla, si Carla o Marco están por aquí. No, vale. Bien, pues digo, a modo de ejemplo era mostrar este tema de auditorías preventivas, como nosotros también vemos desde 6 puntos de vista el tema de la ejecución, desde conocer las obligaciones, las amenazas, los riesgos, las desviaciones, recomendaciones, oportunidades, esto ligado a lo que ahorita presentábamos de Total Custom Solutions, ¿no? Que al final es un plan integral de revisión, de seguimiento, de monitoreo, de poder prevenir cualquier desviación, cualquier riesgo por parte de la autoridad, además de casos extraordinarios, como lo decíamos, equipos especializados para el acompañamiento de las empresas. Bien, digo, ya nos hemos pasado un poco de la hora, vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, que creo que sí hay varias o bastantes que están llegando, entonces para ver si lo podemos platicar ahí. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas. Vamos a hacer a contestar algunas preguntas que se tuvieron aquí en el panel. Primero, buen día. En relación al anexo 30, la transmisión de archivos, ¿tienen la información si ya está correcta la información publicada en el portal? En ese sentido, entendemos que en diciembre la autoridad terminó el mantenimiento que se estaba dando. Entonces, digo, la autoridad dice que ya está actualizado y que está correcto. Aquí la única invitación es hacer el match de nuestro anexo 24, anexo 30 personal con lo que se encuentra en el sistema de control de cuentas y garantías, ¿no? En caso de alguna diferencia, pues sí busca un acercamiento con la autoridad para conocer cuáles pudieran ser las causas y poder pues aclarar ese punto, ¿no? Pero entendemos que a partir de mediados de diciembre el mantenimiento se terminó y las cifras pues son las actualizadas. Perfecto. También hay varias preguntas respecto al pago por la diferencia de la certificación de IVA. Uno de ellos es sí, efectivamente nada más se tiene que mandar por vía correo y nos preguntan el correo de certificación y si no se necesita hacer por BUSEM. Pues tú aquí eres la experta. Adelante. No, sí. Bueno, hay por ahí 2 correos oficiales para poder mandar puede ser, no necesita ser un escrito tal cual, puede ser un formato establecido de correo con una estructura bien determinada donde incluyamos los datos específicos del comprobante de pago, como si lo estuviéramos realizando por medio de BUSEM, incluir llave de operación, monto y también si es un pago por la diferencia, incluir el primer pago, así como el acuse de resolución o incluso ya el de renovación si contamos con él. El correo igual lo dejaré ahorita lo colocamos en nuestro perfil de LinkedIn, pero igual es pagos.ivayeps juntito @economia.gov.mx, si no me equivoco. Sí, aquí importante nada más, además de colocar el RFC, los datos de la empresa, adjuntar el pago y también el acuse de renovación que se hizo en diciembre. Con la actualización OEA, ¿solo se presenta el perfil o algún aviso adicional? Digo, aquí hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Uno, que en enero tenemos que presentar independientemente de la actualización del perfil el aviso de transportistas. Y segundo, se debe presentar el perfil actualizado con el escrito libre correspondiente y también el aviso B13, donde se notifica que se está presentando la actualización del perfil. Entonces, digamos que en general esos son los 3 documentos más todos los anexos correspondientes a la presentación. Hay un momento. Ok, si ya tuvimos operaciones B5 sin presentar el formato, ¿se sugiere rectificar para agregarlo? Como tal, no hacer la rectificación, pero sí hacer la presentación de la manifestación correspondiente, ¿no? Porque al final entendemos que la operación está hecha de manera correcta, pero pues no existe esa manifestación que está ahí, ¿no? Entonces, digo, la manifestación está como obligación, no vería por qué tendrían que rectificar
la operación como tal. Ok. La sanción de no transmitir el DODA, en el DODA, el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, ¿para quién es? Pues aquí todo lo que es responsabilidad de la emisión del CFDI con complemento cartaporte, de los demás documentos, etcétera, pues son principalmente del transportista, pero recordemos que ya también se ha hecho una cadenita, ¿no? En el sentido de que ya hay documentos como el DODA, como también puede ser el pedimento, que ya son parte igual del importador-exportador. Entonces, ahí pues la responsabilidad ya se empieza a ser compartida y la trazabilidad de la operación pues ya está involucrando a todos los usuarios de la misma. Ok. Bueno, son muchas preguntas muy específicas de cada operación. Mm, Me parece que, no sé si gustas que leamos alguna otra, Isra, ya para también por el tiempo de nuestros oyentes. Sí, estoy leyendo aquí algunas. Digo, en general casi todas son de aplicación de lo que es CFDI con complemento carta aporte, que son mucha casuística y al cual no pudiéramos estar respondiendo todo. En el tema de B5, pues nada más es el tema de la manifestación de responsabilidad solidaria y también la revisión del tratamiento del IVA que se está dando. Y digo, pues es que sí son bastantes de casuística. En caso de que, digo, alguna urgiera, con mucho gusto, pues están nuestros datos de contacto, los pudiéramos estar analizando y pues digo, también confirmarles que vamos a estar compartiendo la presentación para su revisión, para que puedan analizar estos puntos que hemos comentado, pero sí creo que por tiempo ya no pudiéramos estar abarcando todas estas preguntas. Digo, con gusto, con los que quieran, agendamos alguna sesión, alguna llamada, algún correo sin compromiso alguno, pero pues digo, ahorita por el tiempo ya nos vemos limitados. Entonces, digo, con esto cerraríamos este webinar. No sé, Estela, Ari, Ana Pau, si les gustaría dar un comentario final. Si quieres tú, Bueno, Ana Pau. Ah, bueno, adelante, Ari. no, adelante, adelante. No, pues nada más agradecer mucho a todos los que se conectaron y ojalá les haya servido esta sesión para estar monitoreando constantemente todas las actualizaciones que nos hace llegar la autoridad con el fin de pues ponerlas en práctica en nuestras empresas, en nuestras operaciones de comercio exterior y continuar siempre pues muy atentos a las modificaciones que se hagan para este año. Gracias, Ana Pau. Estela, Sí, gracias, Isra. Bueno, aquí igual que mi equipo, extenderles un agradecimiento por asistir al webinar. Aquí realmente, como bien ya comentaron, pues todos prácticamente, creo que lo importante es tener el total conocimiento de cada una de nuestras operaciones y pueda ahí justamente ir tomando puntos para mejorar, ¿no? Esto siempre se puede trabajar y bueno, considerando que la autoridad ahora sí que pues modifica o actualiza bastantes cosas conforme avanza el año, creo que es importante siempre tener la relación de lo que hacemos con lo que la autoridad pues publica o revisa, ¿no? Aquí para evitar cualquier tipo de sanciones. de acuerdo, muchas gracias, Estela, Ariane. Pues bueno, nada más agradecer. Espero que hayan quedado puntos claros. Veo por ahí, como bien mencionábamos, muchas dudas respecto a aplicaciones más específicas de algunos temas. Nada más invitarlos a seguir con el monitoreo, que es debería ser un deber ser de todos los días. Estamos igual a sus órdenes, ahí están nuestros medios de contacto para revisar cada caso en específico. Y bueno, un gusto para todos. Muchas gracias. Recordando que también la grabación va a estar en nuestro canal de YouTube de Tintax, al igual que se les va a hacer llegar en el correo con el cual se registraron este webinar, al igual y una encuesta por ahí de satisfacción y comentarios, porque nos sirve mucho a Tintax cada uno de sus comentarios para seguir trayendo temas de interés a la mesa. Y pues nada, muchísimas gracias también a Israel, Ana Paola y Estela por el espacio en conjunto. De acuerdo, muchas gracias, Ari. Pues digo, para modo de cierre, le agradecer a todos su participación, invitarlos a tener en cuenta estos puntos que hemos platicado como identificación de la tendencia que va a haber en el 2024, prevenir de manera correcta dentro de nuestras empresas aquellos controles, acciones necesarias para evitar riesgos,
asegurar y garantizar la continuidad de los beneficios que ya gozamos y también de la cooperación. Y pues sin más, nada más invitarlos a estar pendientes de las siguientes publicaciones que hagamos en nuestras páginas de LinkedIn, YouTube, y también estaremos publicando otros webinars ya haciendo énfasis o detalle de estos puntos platicados. Sin más, agradecerles el tiempo, desearles a todos un exitoso 2024 lleno de salud, de muchos éxitos dentro de sus empresas, tanto en su vida personal como profesional, y pues nos vemos hasta la próxima. Nuevamente, muchas gracias y que tengan todos excelente día.